9 de la mañana con 4 minutos. Hoy en Cara a Cara tenemos un programa con un par de temas complejos pero muy importantes y que sobre todo vamos a aterrizar con especialistas y tomadores de decisiones. Hay que atender los matices y no solo los blancos y negros. Primero hablamos con la consejera Soad García de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral Local. El tema: la fórmula cuántica, y lo digo con ironía, que aprobaron para determinar la participación de las mujeres en las candidaturas de la próxima elección. Detrás de un lenguaje y estos criterios confusos se oculta el fantasma del patriarcado que no quiere ceder espacios a las mujeres. ¿Qué tal la pregunta? También hablamos con Ricardo Barbosa, él es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex. Él nos va a explicar los alcances de esta iniciativa de AMLO para regular la subcontratación laboral. Solo en Jalisco, para que se den una idea, hay 348,000 trabajadores subcontratados o bajo este esquema que se denomina outsourcing. Es decir, 2 de cada 10 trabajadores formales están bajo esta figura en el país y en el Estado. ¿Qué implicaciones hay para ellos? Tú ¿estás de acuerdo con que se regule, pero también se castigue esta figura, que es lo que propone el presidente? ¿Podría yo ir a la cárcel por estar subcontratado por una empresa? ¡Qué miedo! De esto hablamos con Ricardo Barbosa. También comentamos las nuevas medidas del botón de emergencia, cuya principal novedad, a lo mejor ya lo escuchaste con mi compañero Pablo Latapí, es que ahora los operativos y cierres serán con criterios regionales. Y finalmente, a propósito del virus, nuestra colaboradora, la periodista Evelyn Olvera, nos habla de los tipos de oxímetros que existen en el mercado y su importancia sobre todo que está poco difundida, porque pueden atender a tiempo a un paciente con COVID-19 y salvarle la vida. Quédate conmigo hasta las 10 de la mañana. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp para que me envíes tus comentarios y dudas: 33 18 80 76 41, y en cabina 31 22 42 66. Yo soy Jonathan Lomelí. Me encuentras en Twitter o en Instagram como @JNLomelí. Esto es Cara a Cara. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara. La entrevista. En Jalisco, el 69% de la población se distribuye en tan solo 10 municipios, en los cuales, en el pasado proceso comicial, los partidos políticos y coaliciones únicamente postularon 29.5% de mujeres como candidatas contra un 70% de los hombres, y posteriormente, de los resultados electorales se obtuvo que de la totalidad de los 125 municipios, solo aproximadamente el 25% serían para tal fin encabezados por mujeres, fenómeno que pone en evidencia que por cuanto hace a la participación femenina, se encuentra acotada y limitada a pocos ayuntamientos, y que además estos corresponden a los de menor cantidad de recursos y habitantes. Bueno, ahí escuchamos una parte de la sesión del IEPC Jalisco que el sábado pasado a las 3 de la tarde aprobó estos nuevos lineamientos para determinar la paridad de género en las candidaturas de la próxima elección. Ella, a quien escuchamos, es una de las consejeras que expuso parte de los argumentos y lo que consistían los lineamientos. Sin embargo, vamos a hablar nosotros ahorita con Soad García, que ella es quien formuló todo este proyecto. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Instituto Electoral, y le agradezco mucho que esté conmigo en Cara a Cara. Buenos días, Soad. Al contrario, Jonathan, muchas gracias a ti por la invitación. Buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias, consejera. A ver, vamos a empezar por dejar claro. Había una propuesta inicial que se iba a discutir, en donde la fórmula o el criterio iba a ser muy sencillo para determinar las candidaturas de mujeres en la próxima elección, y era aquellas que iban a poder participar en, a ver, aquí lo tengo, perdón, dice 50% de paridad, es decir, mujeres, o en este caso, en los 10 municipios más poblados. ¿Cuáles son los 10 municipios más poblados? Pues la zona metropolitana. Esa fórmula finalmente no la aprueban. Ese proyecto no lo aprueban, consejera, ¿es correcto? Y aprueban en cambio este que vamos a discutir ahorita. Así es. El 22 de septiembre la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, con la integración anterior, es decir, antes de que fuéramos designadas las 3 nuevas consejeras,
que actualmente integramos esa comisión, Ujú. aprobó unos lineamientos, tanto para diputaciones como para municipios, en los que efectivamente en el de municipios venía un bloque exclusivo de población, es Ujú. decir, los 10 municipios ¿Más que ya poblados? mencionaste, Se tenía que son- garantizar la paridad, ¿cierto? así es, con arriba de 100,000 habitantes, y en ellos sería postuladas las candidaturas en paridad. Ujú. Y finalmente no se aprueba. ¿Por qué se desecha este proyecto? Bueno, a partir de eso y que nosotros fuimos designadas y se integró una la nueva comisión, nos dimos a la tarea de analizar la base que ellos dejaron, es decir, esos lineamientos, para nosotros era muy buena. Sin embargo, del análisis incrementamos algunas reglas que nos parecían que fomentaba la inclusión, no solo el principio de paridad, sino también la inclusión de personas indígenas, y la de jóvenes ya estaba. Presentamos a partir de ahí nosotros 2 modelos al Consejo General, a quienes lo integramos, Sí. y a los partidos políticos. Es decir, ese mismo criterio de población lo teníamos segmentado en los que son entre 100,000 y 500,000 y los que son arriba de 500,000, Ujú. para efecto de que de que no se diera el fenómeno de que se postularan solamente mujeres en aquellos que están en el rango entre 100,000 y 500,000. Ah, Sin claro. embargo, como tú lo sabes, somos un órgano colegiado, no somos solo la comisión quienes tomamos las decisiones, y estos modelos que estábamos proponiendo, porque eran 2, no iban a alcanzar un consenso, entonces ni una aprobación en mayoría. ¿Qué hicimos? Buscamos una fórmula en la que sí se postularan las mujeres en los lugares que tuvieran mayor competitividad, cada una de las fuerzas políticas, y que se combinara con un criterio poblacional de tal forma que en algunos de esos municipios que mencionas se postulen mujeres, y mujeres en los que tengan mayor rendimiento cada una de sus fuerzas políticas. Consejera, quisiera un poco que visualice el auditorio esta primera propuesta, garantizar, que me parece muy sencilla de aplicar, garantizar paridad de género en los 10 municipios más poblados, esto es, de entrada, toda la zona metropolitana, municipios con más de 100,000 habitantes. Ahora, ¿me puede resumir, si es posible, de manera muy breve, cuál es la fórmula que ustedes aprobaron? Sí, A ver. con gusto. Los 125 municipios serán enlistados por cada partido político conforme al porcentaje de votación que obtuvo en la elección pasada, y en aquellos de mayor a menor votación. En aquellos que por alguna circunstancia no postularon, serán colocados al pilar de la lista, de tal manera que sean los 125 los que se enlisten, y a estos se van a dividir en 6 bloques. Una vez que están determinados esos 6 bloques con base en la competitividad, se van a ordenar con el factor de población, es decir, de mayor a menor número de habitantes. Y por cada uno de esos bloques, los partidos políticos y coaliciones deberán de postular al menos en 2 de los primeros 5 una fórmula de un género distinto. Uh-huh. A ver. De tal manera, sí, adelante. Lo que encuentra un punto en el que se conjugan el criterio poblacional con el criterio de rendimiento o competitividad. Uh-huh. Esto nos permitirá que sí, que se postulen a las mujeres en el 50%, pero que les dé una posibilidad real de ganar. Bien. A ver, consejera, quise exponerlo de esta manera porque quiero que también entienda el auditorio cómo llegamos a un nivel de rebuscamiento, de complicación, de ecuación, literal de hacer matemáticas. Consejera, yo me pasé ayer 2 horas y todavía en la mañana volví a escuchar parte de la sesión, volví a revisar el dictamen y la verdad no pude o no tengo claro en este momento, por ejemplo, y aquí me gustaría aterrizar con un ejemplo muy concreto.
El caso de MC, del primer bloque, ¿qué municipios son en donde debe garantizar mujeres? ¿Eso usted lo tiene claro al formular estos criterios? ¿Tuvieron claro eso? A ver, dame un segundo porque no tengo abierto dónde están los bloques por cada uno de los partidos políticos. Nosotros establecimos una regla general, no vamos a específicamente ver en cuáles es por cada partido político. Bueno, si quiere pero según lo que recuerdo, lo que recuerda, depende de cada fuerza política. Algunos de esos municipios, que son los que están arriba de 500,000, es decir, casi son los que coinciden con la zona metropolitana, están agrupados en uno de estos bloques, ya sea en el primero, del 1 al 6. Unos están en los que tienen más votación y otros en los que menos. Sin embargo, sí se encuentran agrupados ahí, de tal manera que en esos 5, si van a postular, ejemplo, 3 de género masculino, al menos del primer bloque, ¿cuáles son los 5 que me podría usted enumerarlos? ¿Tiene? ¿Zapopan? Sí. ¿De población? Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá, bien. Ahora, de esos, al menos en 2, los partidos deben postular mujeres. Sí. Sin embargo, no en todos los casos. Me estás pidiendo un ejemplo, ¿verdad? A ver, sí. ¿Específicamente quieres saber de Movimiento Ciudadano? Que todavía es más complicada la fórmula porque como fue en coalición, en la elección pasada, digamos, ya ahí se rebusca todavía más. Pero si tiene el ejemplo, le agradezco, consejera. Y te los hago llegar, porque estos públicos van a ser anexos, son anexos del... A ver, de esos 5 municipios, MC, ¿en dónde tiene que garantizar, o en cuántos tiene que garantizar mujeres candidatas? Sí, se está abriendo, te pido una disculpa, sí, no lo tenía a la mano, apenas me lo... A ver, este ejercicio en lo que le abre, este ejercicio de tener claro más o menos en dónde y en qué municipios iban a postular cada partido, ¿lo hicieron ustedes? Es decir, ¿conocen ustedes cómo va a quedar la fórmula o la fórmula apenas la van a sacar los partidos? No, de hecho a los partidos ya se les notificó el día de ayer, en la misma aprobación de los lineamientos se dijo que... Perdón, pero replanteo mi pregunta, consejera. Más bien, ¿ustedes ya hicieron el ejercicio con las votaciones, con la población, y ya saben a dónde y cuántos, en qué municipios deben postular mujeres o deberían postular mujeres los partidos? Ayer a los partidos políticos y te voy a dar entonces el ejemplo. A ver, gracias, consejera. En el bloque 1 están en los primeros 5 lugares Zapopan, Tlajomulco, Puerto Vallarta, El Salto y Lagos de Moreno. En esos 5 deberán de postular por lo menos a 2 de un género distinto. Es decir, no podrán ser solamente de un género. En el bloque 2 está Guadalajara, Tepatitlán, Zapotlán el Grande, Ocotlán y Arandas. En ese bloque, por ejemplo, MC puede decir, pues elijo a mujeres en Zapotlán y en Ciudad Guzmán, y ya cumpliría. Pues Zapotlán y Guzmán sería... Digo, Zapotlán, perdón, y ¿cuál otro me dijo? Tepatitlán. Y Tepatitlán. Sí. Muy bien. A ver, consejera, y por ejemplo, en el caso de la reelección, si tuviera, no sé, pienso en un candidato como Ismael del Toro en Guadalajara. Si se tiene que garantizar paridad en Guadalajara, no hay ahí, o cómo se resuelve el tema de la reelección. ¿Quién lleva prevalencia? ¿La mujer, en este caso por criterios de paridad, o el candidato que se reelige? Mira, en el caso de... La paridad es un principio y a están obligados a cumplirlo los partidos políticos. Y la reelección es una expectativa de un derecho. Es decir, si el partido político o en su caso una coalición está por postular a algún candidato,
pues tiene el derecho de que sea postulado. Pero ¿quién va primero? ¿El candidato en la reelección, en este caso si es hombre, o el criterio de paridad? El criterio de paridad está por encima de la reelección, en términos muy... Wow. Pero tiene que estar aplicado a un contexto y a un caso específico, pues. Bien. Bueno, a ver, y en una, digo ya también para cerrar, me gustaría preguntarle, usted dijo en la sesión del IEPC que no era el escenario óptimo, No. que todavía había pendientes con estos lineamientos. ¿Cuáles son esos pendientes? Mira, yo coincido y mi postura era un modelo que hicimos a partir de lo que había integrado la comisión anterior y que lo modificamos para hacer un parecido al que se postuló en Nuevo León. Y era que este bloque de población, pero segmentado entre los que son que tienen más habitantes de los 500,000 y los que están en el otro rango, eso sí, en paridad, con independencia de la competitividad, y en el caso del resto de los municipios, combinar el factor competitividad. Sin embargo, este modelo no alcanzó un consenso y tuvimos que idear una fórmula que pudiera... Muy compleja, ¿usted reconoce eso, que es muy compleja? En realidad creo que no es compleja, aparentemente sí, pero ya para aplicarla me parece que no, y tampoco estamos invadiendo el derecho de autodeterminación que tienen los partidos políticos, eso también es importante. Claro, bueno. Sí me gustaría también resaltar algunos puntos que son que fueron adicionados a los lineamientos que se aprobaron por la comisión, que es la facultad del Consejo General para que en el supuesto de que una vez que pase la elección y una vez asignados los curules, ya sea la legislación o cada uno de los ayuntamientos no alcancen la paridad, nosotros hagamos los ajustes necesarios en el orden de prelación presentado por los partidos para efecto de garantizar la paridad. En ese sentido, ¿cuál es la sanción máxima ya después de que se les hacen avisos y amonestaciones? ¿Cuál es la sanción máxima por incumplir? En el caso de la postulación de candidaturas, en el rechazo de la candidatura. Pero yo voy... ¿Pero no hay multas o sanciones más allá? ¿Cuáles son? Bueno, las multas empiezan desde el apercibimiento y la amonestación pública hasta el rechazo o la cancelación de un registro de una candidatura. Oiga, lamentablemente se me acaba el tiempo, consejera, pero a ver, dice usted que al final no, es una fórmula no tan compleja, pero a ver, hagamos un ejercicio y le pregunto y le pido que me responda con honestidad. Si usted le plantea esta fórmula a 10 personas escogidas al azar, después de leer el acuerdo, ¿cuántas creen que tengan claro el criterio? Pues yo espero que el 10% de las que están obligados a aplicarlo. Es que es complejo y eso me parece que plantea también escenarios, consejera, se va a judicializar todo este proceso. Es decir, van a terminar los jueces debatiendo y determinando y estableciendo los criterios de paridad. ¿No le parece que hay un riesgo allí? Bueno, en cualquiera de las decisiones que tome el instituto está ese riesgo. En los últimos años cada vez se ha judicializado más la materia electoral. Sí. Y con independencia de que cada decisión que tomemos esté apegada a legalidad, habrá actores políticos que no estén de acuerdo con esa decisión y acudirán a las instancias, que es el Tribunal Electoral, con un derecho legítimo a hacerlo. Claro, consejera. Cierro el programa nada más. ¿Me puede decir 3 nombres de quienes no estuvieron de acuerdo con los criterios iniciales de paridad, de 50% garantizada? Bueno, solamente te comento que las 3 consejeras que integramos la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, presentamos 2 modelos, tanto los partidos políticos, y estos no iban a alcanzar, este modelo no iba a alcanzar la mayoría. Bueno, consejera, le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Hablamos con la consejera Zoat García del Instituto Electoral de Participación Ciudadana Local. Que tenga un excelente día, consejera.
Igualmente, hasta luego. Gracias. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos a un corte y regresamos en Cara a Cara. Cara a Cara, la entrevista. Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia, empezaron a quejarse y empecé a recibir quejas de trabajadores de estas franquicias famosas que a todos los habían despedido sin darles nada por ese mecanismo. 9 de la mañana con 37 minutos y bueno, estamos en un programa con temas complejos y este es otro, pero para eso tenemos yo creo que al mejor especialista de la ciudad en la línea, Ricardo Barbosa Asensio, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Coparmex Jalisco. Buenos días, Ricardo, gracias por acompañarme en Cara a Cara. Hola, Jonathan, buenos días, muchas gracias por la invitación a Cara a Cara y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Ricardo. A ver, quisiera un poco tratar de ver el lado oscuro y el lado luminoso de esto del outsourcing, porque me parece que el debate de pronto se va a los extremos, pero a ver, Ricardo, en palabras sencillas, en una definición sencilla, ¿qué es el outsourcing o la subcontratación? Que yo hago un pequeño apunte, decía al inicio del programa, alrededor del 17-20% de los trabajadores formales en el país y en el estado están contratados bajo este esquema, es decir, 2 de cada 10, no es poco. No, no es poco. ¿Cómo lo definirías de manera sencilla, Ricardo? Depende de los números que veas, hay entre 4.5 y 6 millones de trabajadores en la economía formal, es el primer punto que hay que puntualizar, formal, paga impuestos, cotiza ante el Seguro Social, hay una contribución al impuesto sobre la renta, etcétera. Pero bueno, la definición no es sencilla, es que depende a quién le preguntas y cómo le convenga que te contesten, pero bueno, para aterrizarlo de la manera más digerible posible, es cuando una persona, física o moral, pone a disposición de un cliente o contratante una actividad especializada a través de un grupo de trabajadores. En este contexto, como bien se ha dicho, no desde el jueves pasado que se presentó la iniciativa del presidente López Obrador, sino desde hace varios años, el espectro de la subcontratación es amplísimo. Partimos de la necesaria e indispensable para que las empresas puedan ser competitivas y tengan flexibilidad laboral frente a los retos nacionales e internacionales. Y terminamos en la que efectivamente hay un abuso al trabajador porque se le registra con un salario mínimo, hay una evasión de impuestos sobre la renta y una evasión de impuesto al valor agregado. Entonces, el espectro es amplísimo. Desgraciadamente, la iniciativa que se presenta el jueves pasado sataniza todas, no distingue. Por ahí hay pequeñas excepciones cuando habla de servicios especializados o contrataciones por obra, aunque no es específica qué debemos de entender por servicios especializados. Hay que recordar que la especialización está en la Ley Federal del Trabajo desde el 2012 y la contratación por obra o por tiempo determinada es legal en México desde 1970, regulada por la Organización Internacional de Trabajo, reconocido por el TEMEC y necesario en todo el mundo. Entonces el tema es complejo porque están poniendo en la misma canasta a todas las figuras de la subcontratación y eso es lo que nos preocupa a los representantes de los empleadores, que se vaya a precarizar más el empleo, que vaya a haber más informalidad y que al final del día pierdan todos, pierda México, pierdan los trabajadores y pierdan los empleadores. Oye, a ver si el abuso es un hecho y sí se necesita una reforma, pero responsable y acorde a las necesidades del país y de la economía mundial. Bueno, oye, a ver si entiendo bien. Es importante porque con la subcontratación yo tengo una empresa y busco a otra empresa que me provee de empleados subcontratados. Estos empleados subcontratados con esta figura no pagan el ISR y algunos otros impuestos, ¿cierto? Principalmente el ISR. Ese es el tema. Y es 30% menos el... Tu propia empresa que te suministra el personal, o puedes salir a contratar a algunas de las empresas transnacionales de la subcontratación, y esa subcontratación es la necesaria para el país porque optimiza tu actividad y flexibiliza el mercado laboral de una manera legal.
Claro. Tú tienes lo que se llama una prestadora de servicios interno o una prestadora de servicios externos, tú le pagas el seguro social completo, el salario completo, le retienes el impuesto sobre la renta, tanto en el insourcing como en el outsourcing completo, pagas tus contribuciones al Infonavit, al Seguro Social completos. Ahí es donde empieza el tema, como por ejemplo ahorita la cita que pusiste del presidente López Obrador, pues está mal informado. Si yo contrato a una empresa y a 10 o a 10,000 trabajadores a través de una empresa de outsourcing, de subcontratación, vamos a hablar de la subcontratación buena, en la cual se pagan todos los impuestos y todas las contribuciones al Seguro Social. Si yo decido a través de tu empresa, Jonathan, correr a esos trabajadores, ya la ley actual, en sus artículos 13, 15 y 15A, a mí, que soy el beneficiario final, esa es la palabra clave, yo soy el beneficiario final de los servicios. No importa si yo hice una empresa para ese efecto o si te contraté a ti, Jonathan, si incurrimos en cualquier tipo de ilegalidad frente al trabajador, como puede ser un subregistro ante el IMSS, un no pago del impuesto sobre la renta, una no contribución al Infonavit, o bien que los despedí, no les quiero dar nada, la ley y la Suprema Corte ya ha establecido que yo, al ser el beneficiario final, soy responsable de cualquier irregularidad que cometas tú. Por eso digo que está sobrelegislada y sobreregulada la iniciativa que presentó el presidente, y que nos olvidamos de atacar a la subcontratación ilegal. La subcontratación ilegal sería, Jonathan, si yo que de hecho tu empresa, que me pusieras dos seguro social, haces una deducción indebida del impuesto sobre la renta, porque hay muchas figuras fiscales que te venden espejitos, y todavía para acabarla, hay algunas que en la factura que tú me generas se roban el IVA. Esas tienen que desaparecer. Las que pagan el seguro social completo, sea a través de una empresa que yo cree para esos objetivos, o que te contrate a ti, porque es totalmente legal, esa es la que tiene que regularse para no caer en arbitrariedades o en explotación en contra de los trabajadores. ¿Tú sabes qué porcentaje de los trabajadores están como bajo este esquema de subcontratación ilegal? ¿O no hay? Si partimos un punto intermedio de que hay 5 millones de trabajadores en la figura de la subcontratación, yo podría hacer de una manera muy objetiva y responsable señalar que a lo mejor 1 de cada 5 tiene algún tipo de ilegalidad en cuanto a su registro ante el IMSS o ante la deducción del impuesto sobre el trabajo, el impuesto sobre la renta, antes conocido sobre impuestos sobre el producto del trabajo. Entonces te podría decir que 1 de cada 5 de los 5 millones de trabajadores que están en el régimen de subcontratación en México posiblemente sean perjudicados o diagonal beneficiados por estas figuras. Oye, a ver, ¿me puedes poner un ejemplo muy brevemente porque se nos está acabando el tiempo, pero un ejemplo de la importancia de la subcontratación para la competitividad? Por ejemplo, una empresa extranjera que llega aquí a México, ¿se quiere instalar? Sí. ¿Cómo le sirve el outsourcing? Prácticamente en cualquier giro ahora del mundo laboral, la agroindustria, la electrónica, la automotriz, la manufactura, te estoy diciendo los call centers, te estoy diciendo todos grandes clústeres en el estado de Jalisco. Tienen picos y valles de producción, de acuerdo a la estacionalidad o de acuerdo a que si ganan un contrato para venir a generar algún tipo de producto. Entonces, esa subcontratación es indispensable para yo preocuparme en traer inversión a México, para yo preocuparme en generar fuentes formales y que otra empresa especializada me ayude a reclutar, a entrevistar y a contratar a los trabajadores, sobre todo en esas temporalidades. Yo no puedo contratar a 1,000 personas por tiempo indeterminado cuando desde el principio sé que el proyecto va a durar 3 meses, como puede ser la alta producción de las cosechas altamente rentables en el estado de Jalisco, o sé que va a durar hasta que genere 3 millones de microchips especializados para X teléfono o para X consola de videojuego. No puedes contratar a alguien por tiempo determinado y utilizas la subcontratación, y la ley lo prevé. La ley establece que los contratos pueden ser por tiempo indeterminado, por obra determinada, que pueden ser los 3 millones de microchips, o por tiempo determinado, que son 3 o 4. Pero eso, según bien la ley, continúa, Ricardo, ¿no? En la propuesta.
Sí, pero desaparece esa flexibilidad para poder contratar a los trabajadores. Ahora yo los tendré que contratar de manera directa, lo que puede inhibir la competitividad. Oye, sobre las sanciones, a ver, ojo, nada más quisiera hacer un apunte rápido, pero bueno, lo que dice el presidente es que quiere regular esto porque hay defraudación al fisco, porque dice que se abusa se le violan los derechos de los trabajadores, pero finalizo con esta pregunta. Me sorprende mucho prisión preventiva oficiosa, delito de defraudación fiscal para quien lo cometa, se les impide deducir impuestos, multas y delincuencia organizada y se persigue penalmente. Y dice, me llama mucho la atención y me asustó, dice, cualquier empresa o persona que haya recurrido a esquemas ilegales. Es decir, si yo estoy subcontratado, ¿me pueden meter a la cárcel por yo ser el empleado subcontratado? No. ¿No? Porque tú eres un sujeto pasivo de esa estrategia. Ok, aunque, bueno que lo aclaras. Aunque cabe aclarar, y creo que pocas personas se atreven a decirlo esto en los medios, pero este esquema indebidamente también beneficia al trabajador. Te pongo el ejemplo. Tú ganas 20,000 pesos y vuelvo a insistir, está equivocado, es ilegal y es irregular. Pero si tú tienes un salario de 20,000 pesos en una nómina tradicional, estamos hablando del lado oscuro de la subcontratación, a ti te deducen una cantidad de impuestos sobre la renta y una cantidad de seguro social en una nómina tradicional. Sí. Quiere decir que tus 20,000 pesos brutos normalmente son 14 o 15,000 pesos netos. Si tú migras a una figura de la subcontratación agresiva, esos 20,000 pesos de la noche a la mañana se te convierten en 18,000 pesos netos. ¿Por qué? Porque con esas estrategias fiscales en el área gris de las leyes laborales, fiscales y de seguridad social, te reducen menos del seguro social y te reducen menos del impuesto sobre la renta. Por eso ha proliferado tanto la figura desde los 90. Más líquido. Porque el trabajador también tiene una inmediatez de beneficio al día siguiente. Vuelvo a insistir, estamos en contra de esa figura, pero hay que entender que no le pones al trabajador una pistola en la cabeza, sino que le pones en su bolsa más dinero a la semana siguiente, de manera irregular, ¿sí? De manera ilegal, probablemente, pero el hecho es que el trabajador, esa diferencia en su neto, puede ser un tema aspiracional de un seguro de gastos médicos mayores, un tema aspiracional de tener acceso a una renta, a una vivienda más digna, a un coche o a educación privada para sus hijos. Por eso Ricardo, no es tan complejo. Te interrumpo, perdón, porque se nos acaba el tiempo. Me parece que esta discusión hay que seguirla teniendo. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Vamos a hablar más adelante en cuanto empiecen las discusiones para seguir analizando este tema. Te agradezco mucho, Ricardo. Con mucho gusto, Jonathan. Gracias a tu auditorio. Nomás recordando un tema, el principal usuario de la subcontratación en México son los gobiernos municipales, estatales y federales. Claro, ciertamente. Gracias, Ricardo, que tengas un excelente día. Son las 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un corte y regresamos. 9 de la mañana con 53 minutos y ya está en la línea Evelyn Olvera, nuestra colaboradora y periodista. Evelyn, a ver, cuando platicamos allí del tema de los oxímetros me pareció muy interesante porque me dijiste algo que me llamó la atención. Decías que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte cuando alguien tiene COVID-19, ¿cierto? Así es, Jonathan. Buenos días a todos. Pues además del uso del cubrebocas, lavarse las manos, guardar la sana distancia y evitar aglomeraciones, los especialistas recomiendan tener un oxímetro en casa para monitorear su nivel de oxígeno en la sangre, que como bien dices podría bajar a niveles graves en personas con coronavirus. Incluso el mismo gobernador Enrique Alfaro reconoció la semana pasada que el uso de este aparato, como bien lo dices, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, porque permite a las personas darse cuenta a tiempo de un signo de alerta para ser atendidas de inmediato en el hospital. Les comento rápido, quien habla en el audio es el infectólogo Héctor Raúl Pérez. Dice que la baja oxigenación en la sangre, conocida como hipoxemia, puede darse sin que los pacientes presenten síntomas. Incluso dijo que a veces se les ve haciendo sus actividades normales mientras sus pulmones están sufriendo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, una persona debe tener entre 96 y 100% de oxigenación en la sangre para que sea considerado un valor normal, y cualquier persona con un número por debajo de esto requiere evaluación inmediata médica para ver si necesita hospitalización. Y bueno, la forma correcta de usar el oxímetro, según dijo el experto,
se colocan el dedo con las uñas sin esmaltes o acrílicos. La persona debe estar sentada en reposo y sin hablar mientras se hace la medición. Recordó que siempre que se detecten los niveles bajos de oxigenación, se debe acudir con un especialista o a un centro de salud, porque puede haber otras enfermedades que también la causen. Y pues nada más para mencionar que a pesar de la importancia de los oxímetros, el gobierno estatal no tiene ningún programa para acercar estos dispositivos a la población, pues además de que escasean en la metrópoli y aún más en el interior de Jalisco, su precio promedio es de 600 pesos, pero en las farmacias se venden hasta 1,000 pesos, haciéndolos poco accesibles, por lo que el experto urgió a las autoridades a difundir primeramente la importancia de este aparato y cómo se usa, e implementar un proyecto para acercarlos a quienes más los necesitan. Oye, Evelyn, ¿y algún norte qué tipo de oxímetro? Porque yo he visto que pueden variar de precios, es decir, sí pueden costar 200, 400, 800 pesos. ¿Hay alguna como sugerencia de cuál elegir? Exacto, lo que recomiendan los expertos es que tenga aval de la COFEPRIS, que se revise ese tema, y también pues considerar que el uso de pilas podría cambiar el número que se detecta en este aparato, ¿no? Y aunque la UDG tiene un programa de préstamo de oxímetros, ¿no? Sí, la UDG adquirió 2,000 aparatos para prestarlos a la población. Señalan ellos mismos que hacen falta más. Igual les paso el contacto. Los interesados en solicitar uno en préstamo durante 15 días pueden hablar al número 3335 40 30 01. Excelente. Bueno, de hecho yo escuché en la semana pasada a López-Gatell que justamente decía cómo podía, si llegabas al hospital demasiado tarde con niveles de oxigenación muy bajos, podía ya ser, digamos, fatal y no podía hacer mucho en el hospital el personal médico, pero con un monitoreo constante esto puede representar una diferencia. Te agradezco mucho, Evelyn, que nos hayas compartido esta información. 10 de la mañana, esa es la información. En Noticias Nacionales, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que la población ha contribuido de forma muy importante al control de la